buenos días, ¿cómo les va? Bueno, acá en pleno verano, repasando algunas de las mejores notas que hicimos durante esta temporada en Los Siete Locos. Hoy vamos a ver a Daniel Goebel, que vino creo que 2 veces el año pasado al programa, pero vamos a verlo hablando de su libro Un Resplandor Inicial, que es parte de esta colección de la editorial Ampersand, que tanto hablamos acá en el programa, donde los escritores hablan de los libros que los marcaron. Es una preciosa colección. Bueno, el de Daniel Goebel se llama Un Resplandor Inicial y vamos a ver la nota que hicimos con él. Hay un libro muy interesante, una biografía de Berni, de Antonio Berni, que escribió el periodista Fernando García. Es la más completa que conozco y realmente merece la pena leerse. Vamos a ver la nota que hicimos también con Fernando García hablando de Berni. Y en el último bloque, Mauro Libertela, ¿se acuerda de Mauro Libertela? Joven autor excelente con su último libro, Un Futuro Anterior. Ahí presentamos a nuestro invitado y vemos la primera nota. Daniel Goebel nació en Buenos Aires en 1956. Escritor. Publicó su primera novela, Arnulfo o Los Infortunios del Príncipe, en 1987. Es autor, entre otros títulos, de La Perla del Emperador, El Absoluto, El Hijo Judío y Un Crimen Japonés, Un Resplandor Inicial. Es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, Un Resplandor Inicial de Daniel Goebel. En esta colección que hemos hablado muchas veces en el programa, porque ya tiene muchos títulos, de escritores que cuentan, reflexionan sobre los libros que los marcaron. Entonces ahora me llega uno de Goebel, yo lo abro, empieza un poquito con eso, pero de pronto se va para otro lado. Habla de otra cosa, habla de tus propios libros. Así es. ¿Cómo fue? Porque en realidad no fue un encargo que la editorial me hizo, digamos, tenía una serie de escritores a los que les encargaba su relación con los libros en su vida, etcétera, etcétera. Ya deben ser como 20. Por lo menos. Sí. Y yo venía escribiendo lentamente un texto que venía de una vieja idea que tenía, que era, en algún momento quiero contar, dar una charla, una clase. Siempre que me invitan a dar una conferencia sobre algo, yo digo, no tengo ningún tema para dar conferencias. Y acá pensé, ¿por qué no contar cómo escribí los libros que escribí? Que eventualmente le sirva a alguien para reírse o para saber cuáles son los procedimientos de un escritor. Entonces me senté a escribirlo libro a libro y en algún momento aparece la colección Ampersand y les ofrezco este libro. Y entonces, bueno, se da una especie de coincidencia porque al mismo tiempo, cuando yo voy escribiendo Un Resplandor Inicial, me doy cuenta que para contar qué libros escribí y cómo escribí los libros que escribí, tengo que contar los libros que leía antes y en el momento en que escribía lo que escribía. Pero claro. ¿No? Es decir, un poco, es lo mismo. Es lo mismo, pero es un proceso que se singulariza en el momento de escribir. Entonces, finalmente me doy cuenta que hablo más de los libros que leía que de lo que escribí. No sé. Si vamos a contar las páginas, no estoy tan segura. Bueno, porque en el inicio hay... Tenés ya muchos libros. Sí, tengo unos cuantos, sí. Como 20. Bueno. Más, un poquito más, sí. Más de 20. Y acá hay espacio para todos, o casi todos, no sé. Desde los primeros, La Perla del Emperador, me acuerdo. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Un montón. Es más, yo empecé a publicar más o menos por la época en que vos empezaste con el programa. Sí. O sea que somos un milagro 87. De subsistencia. Claro, exactamente. De resistencia. Sí. Hay una foto maravillosa que estás vos ahí en el programa, con mucha otra gente. Esa foto es extraordinaria. Estamos con Tomás Eloy Martínez. Y eras un chico, claro. Sí, claro. Año 87. Y ya tenías libros. Ya, claro. Empezaste con Daniel Libinsky, me acuerdo. Empecé con Ediciones de la Flor. Con una novela que se llamaba Arnulfo, Los Infortunios de un Príncipe. Y es del 87. Que viniste al programa. Y en el 87, claro. Exactamente. Claro, ahí empezó todo. La Perla del Emperador es posterior. Es posterior, es el segundo libro que publiqué. Fue en MC, me parece. En MC, sí. Y ganó un premio, ganó el premio MC. MC. Claro, porque
A mí me había resultado tan difícil publicar mi primera novela, Arnulfo. Había estado 5 o 6 años Dando recorriendo editoriales y tenía el problema del cadete. Es decir, muy bueno lo suyo, jovencito, pero ¿por qué no me trae otra cosa? Da Vinci me publicó y yo pensé, Da Vinci no me va a seguir publicando, seguro. Lo que tengo que hacer para evitar tener otros 5 años de infertilidad en términos de publicación, mandar algún concurso. Y fui a verlo a Juan Forn. En realidad yo quería publicar en MC, o en Sudamericana, donde fuera, sí. Y él me dijo, yo a vos no te voy a publicar, mandá el concurso, porque éramos rivales. Sí, me acuerdo, estaban los dos grupos. Exactamente, ¿no? Una tontería de época. Vos estabas con Vicio, con Sergio Vicio, con Alan Paul. Sí, Chitarroni, Chefek, Caparrós, Dorio. Se peleaban fuerte. Sí, pero... tonterías. Pero fíjate que todos siguen escribiendo, ¿no? Y publicando. Obvio. Y en mis anteúltimas vacaciones lo fui a visitar a Forn, así que imagínate lo poco consistente de las peleas. Sí, pero eran bravas esas peleas, yo me acuerdo bien. Y era una reedición un poco pavota de Florida y Boedo, que también era una pavada en su momento, porque ni Borges creía en esa. No, y tampoco era tan tajante la división. Exactamente. ¿No? Pero a los escritores como que les gusta la polémica y vanidades, son muchas vanidades que hay ahí también. Es el chiste freudiano de la, ¿cómo se llama? De la pequeña diferencia. Ajá. Bueno, Borges lo dice mejor, dice, tal pueblo de provincia, igual en su voluntad de diferenciarse de tantos otros, de los que es idéntico, o algo parecido. Claro, algo así, sí. Y seguro que pasa eso. Ahora digo... yo siempre lo dije, que me desconcierta Goebel porque de un libro al otro cambia absolutamente el tema, el enfoque, el estilo, todo. No tanto en los últimos, pero durante, qué sé yo, pasás de una historia intimista, como puede ser Derrumbe, a Las Mil y Una Noches, y entonces, lo hemos hablado. Y vos acá en el libro hablás de eso. Sí. Sí, no, ya no recuerdo qué digo, pero puedo inventar algo ahora. No, podés inventarlo ahora o decirlo de nuevo porque es lo que pensás, evidentemente. No, decís eso. Que trataste siempre de buscar caminos diferentes, ¿no? Hay escritores que uno abrís un libro y lo reconoces, sabés que es él. En tu caso no, porque nunca se sabe por dónde. En los últimos eso cambió, pienso, pero eso pasó mucho tiempo. Sí, yo tuve un primer ciclo, digamos, de juventud, por llamarlo de alguna manera, en el cual tenía la ilusión de ser un autor completamente distinto de libro a libro, pero absolutamente distinto, que digamos, nada en un libro preanunciaba el que venía. Exacto. Eso creía yo. Y eso es lo que yo digo que me sorprendía. Bien, en algún momento empiezo a sentir que hay como zonas donde caigo y digo, a ver, ¿qué pasa con esto? Y veo, por ejemplo, escribo, no sé, cuando tenía 30 años escribo una novela que se llama Matilde y a los 40 escribo una que se llama Nina. Y Nina es una versión ampliada de Matilde y transformada. Y escribo primero una novela que se llama El terrorista y después escribo una que se llama El perseguido. Y El perseguido es como una intensificación de los procedimientos. Ahora, cuando escribo después a los 45, a los 50 y pico, escribo mi novela El absoluto, tengo la impresión de que entro en una zona distinta. Entro en una zona donde condenso todo lo que aprendí como escritor, poco o mucho, y a partir de ahí, que el absoluto es como, viste, en las novelas de ciencia ficción, en las películas de ciencia ficción berretongas, que está la nave madre y de ahí empiezan a dispararse pequeñas naves. Bueno, el absoluto empieza a funcionar como eso. Y en esa expansión, una novela muy ambiciosa, muy lograda, pienso, pero muy ambiciosa. Metés 8 de todo, ahí está todo. Sí, son 6 generaciones, 200 años de historia. Y hablas yo recuerdo, hay montones de temas, se habla de esoterismo, se habla de música clásica, muchísimos son músicos. Se habla de muchísimas cosas. Sí. Mística, sexo, política. Todo. Y revolución. Con esa novela ganaste el Premio Nacional de Literatura. Fue medio consagratoria. Sí, y ahora ligué en el municipal con la misma. Me alegro mucho. Gracias. Sí, pero aparte de todo eso que estamos hablando, más allá de los premios, son 2 pensiones de por vida para un escritor. El nacional y el municipal. Sí, ahora digamos que soy un jubilado privilegiado. Por supuesto.
y jubilado de la literatura, es maravilloso. Claro, exactamente. Es como si fuera un intelectual mexicano de Goethe. ¿Viste que todos los mexicanos tienen trabajos del Estado? Bueno, yo soy un pensionado del Estado. Bueno, pero es un poco mucho. penoso mencionarlo. A mí no me parece nada penoso. Es un tema siempre. Sí. ¿No es cierto? Ganarse la vida y escribir es un tema. Entonces, cuando un escritor bueno llega a tener este reconocimiento, hay muchos que tienen los 2 premios, Sí. como vos ahora, y por suerte así es, Sacomano, qué sé yo, Ana María Yuga, puedo nombrar un montón. Sí, sí. Bueno, cuando gané el Nacional... Que nos dé alguna tranquilidad. Es un país que en general no así. Hay países que son más generosos en ese sentido, en el reconocimiento de los artistas, ¿no? Bueno, este es un reconocimiento de pares, ya no es un reconocimiento del país. Pero sí, lo paga el Estado, paga el cierto, Estado, sí. sí. Bueno, cuando gané el Nacional, la llamé a mi hija y le dije, hija, ya tengo para el geriátrico, no te preocupes. No te vas a tener que hacer cargo de mí. Claro, exactamente. Qué tremendo. Bueno, volvamos un poco a los libros. Yo Dale. recuerdo mucho de El hijo judío. Es un libro que me gustó mucho. Hoy que van a estar en el programa, por ejemplo, Mauro Libertela, que habla tanto, se toma a él como referente y cuenta su vida, vos también lo has hecho en ese bueno, libro. Mauro también tiene en el Derrumbe y en otros libros hablas de episodios de tu vida, pero lo recuerdo especialmente. Sí, El hijo judío. hay una zona autobiográfica en mi literatura, no es la más explorada, por decirlo de algún modo, digamos, de los 20 y pico libros que publiqué, son 3 o 4 libros, sí, Derrumbe, Las mujeres que amé, El hijo judío. Sí, El hijo judío es el antepenúltimo libro que publiqué. Creo que sí, mira, acá tengo la lista. Después vino Un crimen japonés. Exactamente, claro, y después este. Que estuviste acá en el programa por Zoom, porque nos agarró en plena pandemia. Así Un es. crimen japonés, que también es un libro ambicioso de no sé cuántas páginas que trata montones de temas. Sí, 500, sí, es Sí. un libro sobre el Japón en el siglo XIV, entre algunos acontecimientos políticos reales y una especie de reescritura de Hamlet. Bastante complicada porque mi tesis era: Hamlet no es el príncipe vacilante, timorato, que se cuenta, y la resolución que tiene Shakespeare de la identidad del criminal, del asesino de su padre, es falsa y mala. Vamos a mejorarla y vamos a invertirla. Y desde Japón, además. Exactamente, lo paso a Japón porque he visto las películas de Kurosawa. Kurosawa es un director shakespeariano, así que no es tan ya diría que soy más kurosawesco que shakespeariano. Sí. Pero ves, vas del hijo judío al crimen japonés. Exactamente. ¿Y ahora qué va a venir? ¿Sabemos? Mira, escribí el año pasado, que me permanece todavía sigue inédita. Este año publico 2 novelas que tenía por ahí. Y el año pasado escribí una novela que cuenta siglo XVII, el encuentro entre el filósofo alemán Leibniz y Luis XIV, que es un acontecimiento históricamente real del que nadie sabe nada, así que yo inventé todo, en la cual, claro, Leibniz fue a convencer a Luis XIV de que tenía que invadir Egipto. Y el plan de Leibniz después lo llevó adelante Napoleón. O sea que en mi novela El Absoluto está prefigurada esta novela, de la cual sería, digamos, una precuela. Claro. Y ahora estoy escribiendo una novela medio gauchesca y disparatada sobre la zanja de Alsina. Pero ves cómo saltás. Sí, claro. Ahora, ¿te gusta mucho también, porque decís invento, pero investigás mucho para hablar de tantas cosas? Yo no investigo tanto, voy buscando de acuerdo ¿Ponés datos? Yo me acuerdo en El Absoluto había muchísimos datos. Sí. Bueno, El Absoluto es del periodo en que Internet existía poco y nada. No, ¿cuántos años? Y El Absoluto empecé a escribirlo hace 20 años. Mirá. Pero ahora Pensé que había sido posterior, ¿no? No. Y también buscaba en Internet, pero todavía no estaba muy avesado, así que trabajaba mucho con libros. Ahora tengo búsquedas más inmediatas, entonces voy a Internet. Internet es, si Borges tenía la Enciclopedia Británica, yo tengo Internet, así que es lo mismo. Está todo ahí, ¿no? Exactamente. El que sabe buscar. Y la ventaja es que Internet es la Wikipedia y todo eso, la información es incompleta, contradictoria. Entonces, en esos hiatos, digamos, la literatura avanza. Claro que sí. Porque una de las cuestiones básicas para mí es que yo necesito sentir el perfume del asunto, no tener toda la información.
Y Henry James hacía lo mismo. Cuando le contaban un chisme, él captaba el núcleo de la historia y decía, no me cuentes más, el resto es mío. Claro, Exactamente. Con esto puedo. Ujú. Igual Henry James, que nunca escribió novelas tan abarcativas como puede ser El Absoluto. Bueno, En términos temáticos, pero eran más voluminosas todavía. Claro, pero Sí, iba un asunto, el Iba amor, el asunto. la indecisión sexual, exactamente. la extranjería. Sí. Qué gran autor. No lo nombrás acá, Henry James. Vos sabés ¿no? que es una falta tremenda. Y bueno, en el próximo. Sí. Y digo, cuando terminé de escribirlo y cuando ya estaba en prensa, lo leí y me agarró la desesperación y empecé a llamarlo al editor para decirle, pero me falta el Martín Fierro. No, el de Martín Fierro ya lo pusiste, pero me falta. Y bueno. Tarde. Y bueno. Sí. Habrá otro después. Habrá otro, sí. Habrá otro. Me alegro de verte, me alegro mucho de verte. Bueno, gracias por invitarme. Con la pandemia, ¿cuánto hace? La última vez estuviste con el Zoom, me acuerdo. Exactamente, hace 2 o 3 años. Dos años. Bueno, me alegro de verte, ya nos veremos con las novelas nuevas. Bueno, me parece bien. Nos vamos al corte. Acuérdese, Daniel Goebel, Un resplandor inicial. Acá cuenta, no sé, la cocina de sus libros, la manera en que los hizo. Había para más preguntas, pero bueno, nos tenemos que ir al corte. Ahora me acuerdo de cosas, libros que nombrás, que hubiera querido comentar un poco más. Pero bueno, acá lo tiene, ¿eh? En el libro se sigue con esta charla. Ya volvemos. Y ahora otro libro que no tiene 700 páginas, pero no está tan lejos, ¿no? 400 y algo. 400 y algo, un libro sobre Antonio Berni, completísimo, interesantísimo, muy bien escrito por Fernando García. Se llama Los ojos y es una reedición. Salió hace unos cuantos años. Sí, salió en 2005 la primera y esta sería la tercera. Acá hay una tercera edición. Sí, es la dice. tercera, sí, porque salió en Planeta, salió la primera, después salió de Bolsillo, después salió en Rosario, una edición en el 2013. Y esta tiene imágenes nuevas, y bueno, pero la historia es la misma, decidí no reescribir nada, en realidad. Bueno, me pareció un hallazgo también los capítulos, el disparador de cada capítulo es un cuadro. Una obra, claro. ¿No? Son 13 obras emblemáticas que cubren, digamos, toda la vida de Berni, ¿no? Quizás la primera no es tan... La primera no en los capítulos, la más antigua, quiero decir, que es un paisaje que prácticamente no tiene importancia dentro de su obra, pero, bueno, pero es una de las primeras. Pero es lo primero que él hizo. Así él que empieza muy joven, a los 15. Sé por el libro, a los 15 años empieza a pintar y a los 20 ya se va becado a Claro, Europa. A los 15 tiene su primer muestra en Rosario y a los 20 se va becado a Europa por el Jockey y por el gobierno de Santa Fe. Sí, y bueno, y ahí se conecta con los surrealistas, tiene toda una etapa. Claro, ¿no? Él se va como... podríamos decir como un sucedáneo de Fader o un aspirante a Fader. Y vuelve. Y vuelve como marxista, freudiano y surrealista. Sí. O sea, como que invierten mal, de alguna manera. Invierten mal en él, decir, lo claro, de la beca. Porque querían otra cosa, evidentemente. Querían otra cosa, claro. Pero de todas maneras, bueno, uno ve acá los distintos periodos, cómo cambió también, ¿no? Él Él cambió con el siglo, claro. Él cambió con el siglo. Sí. Hay una frase que dice, él trató de ser el pintor de la Argentina, una cosa por el estilo, ¿no? Sí. No, creo más que eso. Trató de construir una estética para la Argentina, sí. Y ese es un poco, ¿no? Sí, porque me parece que siempre trató de buscar un punto de intermedio entre lo europeo y lo latinoamericano y entre las corrientes de vanguardia de la cultura popular, y me parece que eso es muy argentino, ¿no? De algún modo, de otra forma hizo lo que hizo Borges o Piazzolla. Para mí es muy parecido a Piazzolla lo que hizo Berni, el dispositivo entre la vanguardia y la cultura popular. Es interesante, sí, así es. Pero, por ejemplo, uno ve los cuadros emblemáticos de Berni, Desocupados, por ejemplo, Manifestación. Los hizo a los 30 años. Claro. Una obra temprana, digo. Claro, sí.
Obra temprana y clásica ya. Claro, esa. pero llegar ahí sería como la culminación de alguien. Él recién empezaba. Sí, es que es como un poco como Benjamin Button. Él empieza. Claro, era más joven a los 64 años que a los 40 y algo por ahí. Pero esos cuadros son extraordinarios. Sí, pero también es extraordinario el giro que pega a los años 60 con Juanito Laguna y Ramona Montiel y termina casi pop. Sí. Y prácticamente siendo contemporáneo de Pablo Suárez y Marcia Schwartz al final del último año de su vida. Que eran muchísimo más jóvenes. Por supuesto. Más de una generación menos. Más de una generación, claro. Claro que sí. Claro, hay cosas que uno ve de Bernie que te hacen acordar a Pablo Suárez. Sí, por ejemplo. Absolutamente. Sí. Sí. ¿Querés contar un poco esa evolución a grandes rasgos? El libro es muy rico, tiene muchísimo y nos podríamos pasar horas. Es la única biografía que hay de Bernie. La única que hay, nadie se le animó. No, nadie se le atrevió y se me ocurrió a mí que no era exacto todavía. Tenía muy poco tiempo como periodista Eras cultural. muy joven, porque sos joven ahora, me imagino. Sí, no, ahora ¿Cuánto no. hace? 15 años. 15 años, claro. Más de 15 años. Sí, 2005. Ya. No, bueno, el libro trata de seguir esa evolución, pero en las dos dimensiones, en la dimensión artística y en la dimensión biográfica. Tampoco es una biografía clásica, porque muchas explicaciones de las transformaciones artísticas están en la vida de él, ¿no? En los cambios de pareja que hace, en las posibilidades económicas, en las relaciones con la política, sobre todo. Entonces, me gustaría hablar de todo esto que estamos diciendo, vamos a hablar un poquito porque da como influye en la obra también. Sí. Las parejas, por ejemplo, pienso que tienen que haber influido. Sí. Y los saltos abruptos. Bernie tiene una cantidad de obra enorme. Sí. Produjo muchísimo. Como demasiada. Por ahí, ¿no? Sí. Muchísimo. Pasó de todo. Hubo un robo, me acuerdo, no hace tantos años, muy grande. Sí, el robo de 2008, que todavía no aparecieron las obras. No se aclaró. No. Era obra del hijo. Era obra del hijo que venía acá a Bellas Artes a integrar una sala especial y para mí es un escándalo a nivel de Estado. Digo, no apareció nunca eso. No. Pero se buscó. Sí, está hecha la denuncia en Interpol. Lo que pasa es que sería un tema aparte, pero hay todo ahí, una cosa laberíntica, viste, medio rara realmente. Sí. Con la cual el hijo tuvo que lidiar bastante. Y ahora realmente hubo incriminados, pero no se llevó a los responsables nunca. Son muchos los temas que se cruzan, ¿no? El tema de la política también. Bernier apoyó al Partido Comunista. Sí, yo digo que era filo comunista porque no está claro si se afilió o no, o cuánto tiempo estuvo afiliado, pero sí participaba activamente. Y era un artista de izquierda, sin lugar a dudas. Sí. Acá aparece, hay un acercamiento a Masera durante la dictadura. Es un tema muy delicado. Sí. No es el único caso. Masera intentó acercarse a intelectuales, artistas. Está el caso de Marta Lynch, que yo lo trabajé, así que lo conozco bien. Bueno, tenía la revista Convicción, ¿no se llamaba? Un diario. Bueno, ahí trabajaron un montón de intelectuales, qué sé yo. Lo que pasa es que con Bernie era un tema tabú. A mí me costó mucho escribir eso, porque bueno, yo obviamente si hice la biografía es porque lo admiro como artista, sobre todo. Pero cuando empecé a descubrir ese material fue difícil porque tenía que asumirlo, que tenía que reflejarlo en el libro. Y muchos lo decían sotoboche. No estaba escrito, en los catálogos no aparece por ningún lado. Lo que pasa es que, claro, Masera le practicó con él lo que se diría en la lengua popular el abrazo del oso, ¿no? Hay muchos que hablan de Bernie. A mí, no estando él, me parece que no hay que ser un poco más cauteloso con eso. Porque ahí había un cuñado de él que estaba en uno de esos que decían los barcos, o sea, después apareció, pero estuvo desaparecido durante un tiempo. Entonces también hay una gestión ahí para que aparezca y en eso, y Masera coleccionaba arte. De hecho, mientras Paloma, la hija de Alonso, estaba chupada. Carlos Alonso. Sí. Claro, él le compraba obra al dealer de Alonso. Eso lo cuenta Carlos Alonso. Alonso lo cuenta en este mismo libro. Aparte, claro. digamos que es más perverso imposible. Más imposible. 90 personas. 90 personas. Sí. Y además viajaste. Viajé a Rosario, al pueblo donde se crió y a París, que es muy importante. Sí. O sea, él en los 60 pudo
realmente entre los 60 y los 70 se hubiera tenido una constancia mayor o un tipo de profesionalismo más como el que tuvo Antonio Seguí, que lamentablemente partió hace muy poco y que fue muy generoso con su testimonio, o como Le Parc mismo. Hablan todos. Podría acá, haber sido una estrella porque coincidió con el tercermundismo del Mayo francés y todo ese clima. Berni, claro. Y para los teóricos franceses, él representaba justamente esa línea de desvío con el pop americano, como más ideológico, más crítica a la cultura de masas. Pero bueno, él tenía esa cosa de que iba, venía, era un poco desprolijo en su forma de presentar las muestras. Y nada, y ya era grande además, ¿no? Le tocó París al principio y al final. ¿Qué pasaba con el tema de las cotizaciones? Porque vos hablás acá en el libro, por ahí no eran los cuadros de Berni, no se cotizaban en determinados momentos como uno podría imaginar. No, Berni, o sea, a nivel de subastas internacionales fue en los años 90, cuando Ruth Ben-Sakar lo posicionó. Vos sabés que me río porque vinieron acá, a este programa, Ruth Ben-Sakar con Lili Berni. ¿En serio? Sí. Wow. Tenemos archivos, son bueno. 35 años que estamos acá. Qué bueno. Sí, vinieron las dos a contar cuando avanzaron a Nueva York, a los grandes remates internacionales. Bueno, ahí fue que entre Amalita y Costantini, bueno, pujaban y levantaron los precios. Sí. Pero muchas obras llegaron, que yo lo cuento ahí, que es una historia interesante, a partir de un lord inglés que se llama Peter Palumbo, que las descubrió en Ben-Sakar justamente, y después por un tema de un divorcio, se las terminó rematando en Sote, llevando. Pero era muy allegado a los reyes. A los reyes, sí. Pero antes de eso, los Juanitos y las Ramonas no estaban en ninguna colección. No, más que eso, vos contás que al principio generaron rechazo, la gente decía, yo no voy a poner en mi living una cacerola abollada. Bueno, vamos a decirlo de forma directa, un villero y una puta, o sea, es así. Es así, o sea, claro. Y de golpe lo ponen en el centro. No hay otra forma de decirlo. Si quieren decirlo de otra forma, que yo lo digan. Yo que decía cacerola abollada. Claro. Porque también está eso, ¿no? Él iba y recogía de las villas. Él lo genial, porque otros pintores podrían haber pintado la marginación, y de hecho muchos lo hicieron, y la literatura, digamos, de izquierda también, pero él incorporó a eso dispositivos de vanguardia que por ahí no estaban tan asociados a la cultura de izquierda. Y por ejemplo, trabajar con los mismos materiales de los que estaba hecho la exclusión es la mayor genialidad que tiene. Es lo que, digamos, hoy en la música se llama un sample. O sea, él metía, digamos, la materia, el ready-made. O sea, él usó el concepto de ready-made de Duchamp y de Warhol de esa forma. Entonces, él tuvo críticos que habían sido compañeros de ruta de él al principio, como González Tuñón, se le dieron vuelta. González Tuñón era crítico de Clarín en esa época. Y yo encontré en el archivo, yo trabajaba en Clarín cuando hice ese libro, la crítica que hace a la muestra de Juanito en Whitcomb, que es del 61, y lo mata. Lo mata. O sea, habla de materiales. Y González Tuñón, que era un hombre de izquierda. Sí, pero no. No, porque le pegan también Romero Brest, que era poderosísimo, y le pega también. Sí, pero con Romero Brest, yo ahora que es el libro del Ditela, también hay que investigar más, porque si Romero Brest fue el primer gestor cultural que le dio a Berni un espacio para hacer una muestra retrospectiva en la Argentina, o sea, en el Ditela. O sea, que si hubiera sido tan enemigo de Berni, no hubiera pasado eso. Bueno, parece ser, por tu libro lo sé, pero la relación pasa por distintas etapas. Al principio sí. Sí, obvio, hay rechazo, hay un premio en el que Berni lo acusa directamente. Sí, por supuesto. Además, Romero Brest estaba contra el arte que tenía, él decía de propaganda, yo no creo que Berni hiciera propaganda, pero del arte que estaba como al servicio de la política, como herramienta política, digamos, ¿no? Pero después también él pega un giro, por ahí nos vamos al libro del Ditela. Termina escribiendo en Crisis. Recordemos que estuvo el año pasado Fernando en el programa, estuvo, es una manera de decir, porque salíamos por Zoom. Remotamente hablando y como pudimos, pues se cortaba, pero hablamos del libro del Ditela, de él, que salió el año pasado. Excelente libro. Gracias. Claro, ahí se tocan los dos libros, ¿no? Es que sí, se tocan bastante, porque acá aparecen todos los de la generación Ditela, hablan de Berni, que era el único
que iba a ver los happenings, los café concerts. Claro. Que iba a Todos Ditela. hablan de él. Entonces ahí Minujín, claro, Edgardo Jiménez, todos. Y sí. ahora fue al revés, o sea, Claro. pero bueno. Ahora la centralidad. Claro. Pero no, eso no quita que él tuvo la muestra. Esa fue la primera muestra retrospectiva que tuvo, donde presentó los monstruos. Y la hizo Romero Brés. Y la hizo Romero Brés, Los claro. monstruos son de los 60. Claro, del 65. Esos monstruos hechos también con metales, ¿no? Sí, que eran los sueños de Ramona, las Los pesadillas sueños, de Ramona, las supuestamente. pesadillas de Ramona. Bueno, acá está contado cómo surge Ramona, un montón de temas que no nos da el tiempo. Pero otra cosa que es interesante y también está tratada acá es Berni y la popularidad, porque era un artista masivo. Él quería eso y lo logró. Claro, lo que pasa es que eran otros parámetros en general, ¿no? Cuando vos ves de qué se ocupaban las revistas, los semanarios. Claro, gente lo sacaba todo el tiempo. A eso iba. No solo los de los 60, que eran un poco más por ahí sofisticados, tipo Primera Plana. Es otra cosa, claro. Él fue tapa de Primera Plana, sino los que eran más, digamos, de cultura popular, masiva, de entretenimiento, digamos, Sí, espectáculos, ¿no? Pero gente, como vos sabrás mejor que yo, agarrás una revista del 74, 75 y hay textos maravillosos. Sí. Entonces, Además le daba espacio, Mujica Lainez salía todo el tiempo. Bueno, Silvina Bullrich. el ejemplo más grande es cuando Monzón defiende el título con Mantequilla La Nápoles. mandan a Silvina Bullrich. Que Silvina Bullrich, y le piden a Berni que desde su casa haga unas ilustraciones de la pelea. O sea, y la nota sale con ilustraciones de Berni con marcadores. Eso habla de una decadencia general, ¿no? Eso sea la revista masiva. Claro, entonces la gente que compraba, los que compraban gente, tenían cosas de Berni en su casa, digamos. Esos no dibujos solo aparecieron Berni, hace sino poco. artistas, escritores, eran populares, no todos, pero muchos eran populares. Pero estaban en la agenda de las notas posibles. Sábato, qué sé yo. Bueno, claro. Hoy no sale Cuitca, digamos. No sé ni si nombrar la revista porque no sé si están. Bueno, pero las que haya, digo, no salen, no. Y no son conocidos. Si vas por la calle y lo nombran, la gente no los conoce masivamente. Pero también porque Berni tenía el ojo puesto en la cultura popular, ¿no? También eso influía. Él hizo una serie de retratos de artistas muy populares. De Palito cantores. Ortega, creo que estaba. Claro, Mercedes Sosa, ¿no? Que no le gustó para nada. No, se enojó con el retrato. No le gustó nada. ¿Dónde están esos retratos? Y algunos son de la colección. Bueno, yo publiqué el de Piazzolla por primera vez. Que no me pareció el mejor, te digo, ¿eh? No, bueno, no sé pero qué sé yo. Esa serie es muy particular tampoco. A mí sí me gusta, pero no, claramente no es lo mejor de Berni. Pero ese lo había pedido Máxima para tener en la casa de Orange. Algo dice acá, me llamó la atención. Lo había eso pedido también. Máxima para de la casa de Orange. Pero los invitó al casamiento, fue a la hija de Berni, a Lili Berni. Claro, le invitó a Lili, pero lo que pasa es que la obra estaba del lado de José Antonio e Inés. Del otro hijo, tenía dos hijos de la herencia se distintas repartió parejas. entre dos. Claro. Y Lili en ese momento estaba cooptada por un parapsicólogo. También está eso. Sí, que embelesado con la invitación real, no hizo lo que tenía que hacer, era que derivarlo a la otra parte de la familia. Y entonces se entretuvo en eso hasta que se cayó, porque evidentemente el cuadro no era de él, era ni de Lili. O sea que no lo tiene la princesa Máxima. No, está en la colección Berni. En la colección. Los demás, realmente Palito Ortega supongo que tiene el suyo. Claro. Amelita Baltar, pero muchos no los vieron. Ni llegaron a verlo. No, los vieron en la muestra y después no volvieron a verlo. Hay obra de Berni, ya me tengo que ir, me parece, al corte, pero hay obra de Berni en muchos museos, argentinos y supongo que del mundo, pero eso no lo sé. Sí, hay. Pero acá, el que quiera ver, ¿dónde va? ¿En Bellas Artes? Bueno. Va al Malva, por supuesto, a ver Manifestación, que es insolayable. Y está el Chelsea Hotel. Chelsea Hotel, y hay varios más, La Gran Tentación, y hay varias, Juanitos y Ramonas. Sí. Y Bellas Artes, por suerte, ahora tiene una sala dedicada a Berni, donde están, por ejemplo, Los Primeros Pasos, que son cuadros que cuando yo lo vi lo tenían como arreglándolo, así que lo tuve que ver. Es el de la mujer cosiendo y la nena. La madre es la mujer... la madre de Lili practicando danza. Chica, sí, y después, bueno, en Clem hay un par que son interesantes y además es un buen lugar para ir porque es gratis. Bueno. Y es el último refugio del arte en la calle Florida. No en la Fundación Clem, claro. En la calle Florida. En el Museo de Amalita Fortabat también, en la Fundación En el Fortabat. Museo de Fortabat está Ahí Ramón también. Espera, que es una obra brillante que tardó mucho en volver.
Y hay algunos más, como la difunta Correa, que es como una instalación. Es verdad, Así que sí, son esos 3 lugares. Y la mujer de suéter rojo está en el Malva también. En el Malva. Y el Museo de Arte Moderno también tiene, no sé si en este momento están exhibidos, pero tiene muchos grabados de Ramón y de Juanito también. Y los museos del mundo tienen... Museos del mundo MoMA. tienen, pero el MoMA, por ejemplo, compró una obra muy tempranamente, en los años 30, Ajá, claro. por, no sé, $500 o algo así, no recuerdo la cifra, pero era nada. Pero no está en exhibición esa obra. No recuerdo después, hay en Bélgica también, y yo creo que Berni todavía necesita un camino de emplazamiento internacional, como tienen algunos artistas mexicanos pero brasileños. O brasileños, claro. sí. Esa debería ser la próxima. Claro, claro que sí. Bueno, me tengo que ir. Recomendamos este libro, Con razón lo reeditan nuevamente, porque son temas que todavía... Sí, porque fueron los 40 años de la muerte el año pasado, entonces para mí era importante que estuviera de nuevo, porque no estaba el libro, no estaba en librerías. Así que se hizo una etapa nueva con esa fotaza de Samir Macarius, que fue un gran retratista de pintores y artistas. Y bueno. Y acá está, una personalidad compleja además, acá está contado, ¿no? Muy compleja. Bueno, recomendamos Los Ojos, entonces, Vida y Pasión de Antonio Berni, y también el Di Tella, se llama el otro, se llama así, Di Tella. Historia íntima de un fenómeno cultural. Bueno, 2 libros excelentes para quien les interese los temas del arte. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Nos vemos. Ya volvemos, no se vayan. Mauro Libertela con nosotros, señores. Un futuro anterior. Bienvenido, Mauro. Hola, ¿cómo va? Tanto Bien, tiempo. tanto tiempo. Sí, pasó. Es como que la pandemia te da la sensación de que pasaron siglos, ¿no? La última vez que vos viniste acá fue antes de la pandemia. Sí, 2019 había sido el libro anterior. Claro, 2010 justito. Sí, justo. Después empezamos con el Zoom y con todo eso, no viniste. Sí, de hecho el libro iba a salir en el 2020, se pasó al 2021 por la pandemia, se pasó al 2022, bueno, y aquí estamos. Y acá ya. lo tenemos, acá lo tenemos. Si seguís hablando, a ver, ¿cómo puedo decir? Leí por algún lado que le decían autoficción, decían autoficción. Sí, es una categoría que, sí, a mí no sé por qué no me gusta tanto esa categoría, tal vez hasta incluso musicalmente no me gusta tanto la palabra, pero bueno, igual... Pero bueno, es esa literatura del yo, ¿no? De la que se habla tanto. Ahí sí podríamos decir. Sí, es o literatura autobiográfica, que también es una categoría antiquísima, te diría. Pero últimamente ha tenido como una auge. especie de auge, sobre todo, te diría, hace ya unos largos 10 años, cuando fue la irrupción de las redes sociales, de los blogs. Ahí apareció también como una especie de salida de la intimidad hacia lo público, cuando ya todo el mundo tuvo una especie de casi de medio de comunicación personal, y la gente desde esto que ocurrió, de que si vos escribías un texto lo podías subir inmediatamente a internet y no tenías que pasar por los viejos filtros de un editor. Editores y demás. Eso generó como una especie de, por un lado, una ilusión de que todos estaban escribiendo la intimidad, y por otro lado algo real, de que efectivamente se estaba exponiendo algo de la vida de un modo mucho más público. Sin duda. Eso derramó en su momento en la literatura. Ahora ya creo que pasó un poco. No sé si pasó. Sale Yoga de Manuel Carrer, bueno, por ejemplo. Sí, yo creo que hubo un par de casos. Internacional. Sí, hubo un par de casos internacionalmente. Bueno, Yoga de Carrer, Nausgard, que es toda una serie de libros autobiográficos, También. una serie de 6 libros. Bueno, Anier, ¿no? Franceses. Sí, me encanta Anier, ¿no? Sí. Delfín de Vegan. Sí, es cierto que si vamos... Ya vamos a hablar algún día de todo esto. Es un temazo solo. No, sí. Es cierto que sí. Algunos muy buenos. Muy buenos. A mí me encanta, sí, es lo que más leo, lo que más me gusta. No es cierto, a mí también me entusiasma mucho. Sí. Y lo vas leyendo y decís, ¿por qué me importa tanto la vida de esta persona? Porque la trasciende, porque esa es la idea, ¿no es cierto? Vos estás contando una etapa de tu vida, o varias, ahora vamos a hablar,
pero estás hablando de muchas otras cosas, estás hablando de una generación, estás hablando de otra cosa. Por eso interesa, pienso, tanto. Sí, yo me pregunto un poco, me lo pregunto bastante, te diría esto de, bueno, ¿por qué yo voy a contar elementos de mi propia vida, anécdotas, escenas? ¿Qué le puede importar al otro? Y finalmente la respuesta que me he encontrado para mí mismo, o la coartada, llamémosle para seguir haciendo lo que hago, que finalmente es lo que me gusta hacer y por eso lo hago, es que también los libros que he ido escribiendo son sobre temas y después esos temas están finalmente graficados con escenas que efectivamente me ocurrieron en la mayoría de los casos, Sí. pero finalmente los libros son sobre los grandes temas de todos los libros. El amor, El amor, la familia, la los amistad. vínculos, claro. Sí, Sí, estás hablando de eso, pero te pones vos ahí adelante y a partir de vos lo contás. sí. Acá sí. hay una historia de amor, con nombre y apellido. Está dedicado a la persona, ¿no? Sí, acá es como que fui también llevando un poquito más el límite de ese juego entre, bueno, es una novela finalmente, pero es también la realidad, que es un juego que venía haciendo en mis libros anteriores, pero acá siento que di como un mini pasito más. Es ese. Sí. Nombrar a la gente Nombrar a con la su gente nombre. con nombre y apellido, dedicarle el libro a la persona, A la a uno de los a una de las Exactamente. protagonistas del libro. Todo esto quiero imaginarme que con la autorización de estas personas, Total, ¿o no? Porque esto genera, mirá el lío que se le armó justamente a Carrer, ¿no? Con la mujer. Sí, se le armó mucho lío. Por eso digo. Sí, en este caso, bueno, mi mujer, que es la persona a la que le dedico el Bueno, libro. es tu mujer, obviamente Sí, que lo conversamos. ella lo leyó, el resto de las personas implicadas, algunos sí, otros no. Todavía estoy viendo qué va a ocurrir, pero en general también, qué sé yo tengo ahí como un par de, no sé, de axiomas que también me sirven de escudo para protegerme a mí mismo cuando escribo sobre la vida de los demás. Uno es que si expongo la vida de los demás, yo creo que me tengo que por lo menos exponer a mí en un mismo nivel, digamos. Bueno, Si no es muy fácil, ¿no? Porque yo Obvio. tengo la potestad de hacer lo que quiero porque soy el Claro. narrador. Y sería muy sencillo exponer a los demás y yo quedar como un capo, digamos. Entonces lo que hago también acá es, bueno, exponer también mis miserias. Sin duda. Y ahí siento que hay como una especie de pacto de honestidad. Y después, por más, digamos, que hayan pasado cosas difíciles en momentos de la juventud, también yo siempre siento que lo que hago es un homenaje a las personas con las que pasé etapas de mi vida. Yo creo que escribo desde el cariño, nunca escribo desde la injuria, desde la... No, el libro transmite eso, una mirada, qué sé yo, cariñosa, exactamente, cariñosa. Bueno, Acá hay una traición en el medio, cuenta un poquito, pero Sí, un poquito. sí, sí. Hay una traición, hay una chica que le gusta al protagonista, pero esa chica empieza a salir o se pone de novia con el íntimo amigo. Son temas, claro, uno lo dice así, son temas clásicos. Son ¿no? temas clásicos, sí. Bueno, con esa chica termina casándose el protagonista. Y toda esa traición y cómo va desarrollándose y todos los problemas éticos, morales y de todo tipo que acarrea de culpa y de un montón de cosas y cómo finalmente se resuelve, ¿no? Sí, que para mí son, o fueron, o siguen siendo incluso problemas muy, muy densos, que los llevo casi a niveles épicos, porque son casi traumas para el narrador o para el libro, pero después no dejan de ser también, bueno, ciertos problemas juveniles, digamos, cosas que ocurrieron hace muchos años y que hoy con el paso del tiempo también se podrían relativizar como, bueno, cosas que pasan cuando sos joven y Porque tampoco evidentemente están... la cosa funcionó y siguió, porque la novela que podría haber terminado ahí, de pronto sigue, se casan, tienen una hija y sigue. Sí. Claro, porque uno podría pensar, ahí terminó, Sí. ¿no? Sí, la novela tiene como tres partes, donde Ah. también cambia un poco el tono y el tipo de libro. Sí. La primera parte es una parte muy narrativa, donde ocurre todo este amor clandestino, que es la parte de más, me parece, de más intensidad, donde hay incluso una intriga, donde tal vez el lector quiere saber a ver cómo se van a desarrollar. Después una segunda parte pequeña, como una especie de puente, que es la convivencia, cuando ya se empiezan a vivir juntos. Y la tercera parte, que es la conformación de una familia, que es cuando deciden tener un hijo.
Y son también como 3 momentos en la historia de una pareja, ¿no? Como, Claro. bueno, el amor pasional, joven, alocado, después vivir juntos y luego ya esta tercera parte de la vida que es como también otra forma de ser pareja, ¿no? Cuando uno tiene un hijo que ya sigue siendo tu pareja, pero también son como compañeros en algo que están haciendo juntos. Y vos reflexionás en una parte del libro que este libro lo va a leer tu hija cuando sea grande. Sí, supongo. Sí. O me Seguramente. pregunto, ¿también lo leerá o no lo leerá? Yo Sí, supongo lo va a leer que lo va porque a habla leer. de ella. Sí, sí. Seguro. Yo creo que sí. Sí. Yo digo, yo lo leería, pongo. Me Seguro. pregunto si ella lo leerá y yo digo, yo lo leería, sí. que es algo también, bueno, que viene también de mi propia vida, de teniendo padres escritores. En qué momento uno hace como el switch entre, bueno, mis padres son mis padres y no sé ni de qué trabajan, ni me importa mucho lo que hacen, No es fácil. al momento en que te empezás a dar cuenta que escribieron libros y empiezas a decir, che, y si me pongo a leer eso, a ver qué hicieron ahí. El Es como primer libro tuyo que yo leí, por lo menos, es mi libro Enterrado, que es la historia con tu padre, con Claro. Mauro Libertela. Sí, sí. Hijo de escritores. Mauro es hijo de Tamara Kamensain, que murió el año pasado. Hemos hablado mucho de eso acá. Y yo pensaba, ¿no? También aparece Tamara en el libro. Es la abuela de tu hija. No Sí, puedo... Lo hablamos sí. antes de empezar, digo, pero no podemos no decir No, esto. sí, aparece de bastantes modos, aparece mencionada. De hecho, en esto que traías ahora, que es ese momento donde yo me pregunto en el propio libro si mi hija leerá este libro, me lo pregunto en base a una cita de uno de los últimos libros de mi madre, que es el libro de Tamar, que es un libro donde cuenta la separación de ella con mi padre. Estuvo acá hablando del libro de Tamara. Gran libro, un libro increíble. Maravilloso libro, extraordinario libro. Increíble. Sí. Y eso es, digamos, también digo esto de que ella está muy implicada en este libro porque yo siento que, digamos, cuando yo empecé a escribir tenía como todo este miedo de, bueno, cómo escribir viniendo de familia de escritores. Yo tenía mucho miedo, sobre todo a la comparación con mi padre, porque era el mismo apellido, digamos, bueno, un nuevo Libertela que empieza a publicar. Y finalmente tardé bastante en darme cuenta que en realidad lo que yo hago tiene más que ver con lo que hacía mi madre, mucho más que con lo de mi padre, digamos. Yo me siento mucho Tu más madre afín. metía muchos elementos de su vida personal Sí. en yo no sé cómo llamarlo, sus poemas, ya en los géneros, ¿no? Se diluían, pero Sí, ella en los últimos no años. solo en el libro de Tamar, en todos los últimos. Sí, en todos los últimos. Ella hizo como empezó a hacer un giro en los últimos 10 años. La novela de la poesía. La novela de la poesía, El gueto, que es un libro sobre la muerte de su padre, Sí. El eco de mi madre, que es un libro sobre el Alzheimer de su madre, bueno, el libro de Tamar, que es sobre su separación. Ella en los últimos años empezó a virar hacia una literatura más híbrida, que es también un poco lo que a mí me gusta. Este libro, de hecho, he discutido, charlado con gente que me dicen, ¿es novela o no es novela? Bueno, qué sé yo. Claro, está, que ya está y lo que hacía ella ya era, también admitía esa duda, es poesía, es ensayo, es narrativa. El libro de Tamar es medio inclasificable Sí. y es un libro sobre la vida. Y tardé en darme cuenta de que lo que nosotros hacíamos se fue encontrando ahí en esos últimos años. Eso me parece muy lindo y en ese sentido muy profundo ella está en este libro también, porque más allá de que la menciono, es un poco una literatura similar, cada uno a su Seguro. modo. Pero a su modo, sí. Pero vos me decís que iba a salir en 2019, o sea que ella lo leyó. Ella lo leyó, sí, ella leía, era la primera persona en leer lo que hacía. Además ella fue tallerista toda la vida, de talleres individuales de obra, o sea, iba gente que estaba escribiendo un libro y trabajaban durante meses o años en un libro, o sea que tenía muy, muy afilada esa mirada intensiva sobre un texto. Marcar las cosas. Y yo le pasaba siempre la primera versión y para ellas, bueno, lo hemos hablado con ellas, siempre era difícil, digamos, para ella, porque además por los materiales con los que yo trabajo, imagínate, mi primer libro era sobre su ex marido y yo se lo di para que su hijo le está dando un primer libro sobre su ex marido para que ella se lo corrija. Claro. Es difícil, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, siempre... Lo pudo hacer. Sí, sus lecturas me sirvieron mucho y este fue el último y bueno, me pregunto obviamente mucho cómo voy a hacer en el próximo sin su
sin su lectura. Pero Capaz bueno, que sobre ella el próximo. puede Ya ser. escribiste sobre tu padre Sí, y lo yo hiciste creo que es tan bien. posiblemente en Ese algún libro, momento. Mi libro enterrado, es un libro precioso. Bueno, gracias. Capaz que se viene en ahora. algún momento, sí, seguramente. No sé si, viste, también el tiempo va como acomodando las cosas, todavía es bastante reciente, su muerte fue muy rápida. Siento que todavía tengo que procesar bastante, pero es probable que en algún momento haga algo, porque también es como un modo de, bueno, de seguir con esa conversación literaria que yo tuve con ella. Seguir hablando. Sí. Un futuro anterior, de Mauro Libertela. Sigue contándonos. Se pone ahí en primera fila en el libro, se expone y desde ahí reflexiona, narra. Me acuerdo el otro, ¿cómo se llamaba? El de los chicos, Sí, el de el de los amigos, El adolescencia. invierno con mi generación. El invierno Sí. con mi generación, que estuviste acá también. Sí, de mi grupo de amigos del colegio, que Claro. finalmente también este grupo reaparece acá y empieza a Bueno. pasar ya eso, ¿no? Como que un libro empieza a incorporar Pero al que- otro. Claro. Y se arma como que todos empiezan a hacer piezas como de un Pero vos cuadro. nombrás acá los Sí, otros sí. libros. En este libro nombro a todos mis libros Claro, anteriores, como claro. que ya se empieza a armar como ese juego que también es lindo, sí. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, Mauro. como siempre. Me alegro mucho de verte. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Se terminó el programa. Que la pasen muy bien. El sábado que viene, otra vez por acá.